Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Y bien, en un espacio que tenemos pensado justamente para los amigos que van recuperándose del COVID y para que compartamos con la audiencia justamente esa terrible experiencia. Ahora estamos en contacto con Celia Quattrini. Hola Celia, buenos días. Hola, buen día Alfredo, a todo el equipo y buen día a la audiencia. Qué lindo escucharte. Sí, por suerte, gracias a Dios y a todo el equipo del hospital, acá estamos bien. Yo no tuve que ser internada, pero bueno. ¿Cómo fue el proceso que vivieron ustedes? Y fue muy, muy feo. ¿Cómo se inició? La primera que tuve los síntomas fui yo. Primero un dolor de cuerpo muy fuerte que no era el habitual, ni de alguna gripe que yo ya había tenido. Era algo raro, diferente. Era algo raro, y obviamente fue el 28 de septiembre y al toque llamé, contra la opinión de todos acá de la casa, porque no todos pensaban como yo, que no era, pero bueno, yo siempre tuve miedo y eso no te juega tampoco a favor. Y Llamé enseguida y bueno, y a las horas me llamaron, que fue Andrea la primera que me llamó, que quedábamos todos aislados y a la espera de lo que fueran decidiendo los médicos. Y bueno, en ese momento no era tanta la desesperación, porque yo no veía a nadie acá con síntomas, pero sí, bueno, la organización interna tampoco fue fácil. Claro. Que cada uno en un lugar, no mezclar, somos 4 en la casa, no mezclarse al pasar, cuando van al baño, bueno, voy yo, cosas domésticas que parecen, pero bueno, que se complican también en la organización de la casa. Con todos los cuidados que ya de mi parte yo creía, por lo menos que lo tenía, pero no parece que haya sido, pero bueno, reforzando todos los cuidados, y a las 48 horas empezó mi marido con fiebre. Así que eso fue lo más problemático, digamos, ya cuando empezó ¿Vos la te fiebre. hisopaste ese día? No, unos cuantos días después tardó el hisopado. Se ve que había mucha gente, o los informes que íbamos pasando a diario no consideraban que nosotros teníamos que hisoparnos. Yo también lo hablé con los médicos a eso. Y bueno, y había tantos esos días que la doctora me decía que pasa que cada vez que vamos atendiendo uno, que por 5 minutos uno lo piensa tener en el teléfono, y eran tantas las preguntas de los aislados, claro, que se les llevaba media hora y todo el día y toda la parte de la noche, como que superaba, yo creo. Estaban superados. Sí, creo por lo que más o menos estuve hablando. Entonces, vos empezaste con síntomas, antes de que te hisoparan, Sí. Tu marido empezó con fiebre. Sí, Estamos hablando de fines de septiembre. Claro, sí, el 30 el 30 ya empezó en realidad, el 1 de octubre empezó con fiebre más o menos. No me acuerdo bien ahora porque fui anotando todo igual en un cuaderno que no lo tengo a mano, lo que pude, la desesperación, lo fui anotando, ¿viste? También como una cosa interna para acordarme de las preguntas, pero siempre eran, cada vez que me llamaban, eran más las preguntas que yo tenía que lo que coordinaban tenían para decirme. Sí. Pero bueno, era una gran expectativa. Y el síntoma de mi marido, sí, yo la verdad que lo empecé a transmitir lo más que pude y solicité, la verdad, si nos podían hisopar, porque para quedarnos más tranquilos. Y bueno, después de la fiebre de él, yo ya perdí el olfato, y ahí ya no había dudas. Claro. Entonces los dos a hisoparse, los demás conviviente, que era mi hijo y mi nieto, no tuvieron síntomas, así que no fue necesario, pero también ofreció el equipo de que se querían hisopar, y bueno, no quisieron, entonces si no tienen síntomas tampoco se puede obligar. Claro. Bueno, y la expectativa grande también fue entre el hisopado y el resultado, que justo había un feriado por medio, pero yo ya ahí, cuando nos hisoparon, nos empezamos a hacer la idea, porque mi marido era el que más le costaba, digamos, que él decía que no tenía nada, y que no tenía nada, y que no tenía nada, que él no tenía, que era una gripe, que yo estaba exagerando y los médicos exageraban y demás. Yo me empecé a hacer la idea que sí tenía, para que no fuera tan impactante cuando viniera el sí. Claro. Y así fue, con todos los recaudos que tomamos acá, bueno,
Y él después, bueno, como ya saben todos, yo lo pasé con dolores, con dolores de cabeza, muy, muy feo igual, la sensación es feísima, aunque no te internen, feísima. Pero no te internaron. No, gracias a Dios no. Y a él sí, porque yo, bueno, personalmente le dije al doctor si no podía asistirlo en forma así privada, ¿viste? Como si fuera un médico de cabecera que vos llamás, que no era hasta ahora. Horacio no era nuestro médico, pero bueno, era yo creo que el que más salía a enfrentar todo esto, aún así en los domicilios. Y le dije si podía venir, vino, lo medicó para esa temperatura, lo medicó con antibióticos y demás cosas, y bueno, y la temperatura cesó rápidamente, pero lo veía yo muy cansado y tembloroso, y cansado y tembloroso. Y él seguía diciendo, yo no tengo nada. No, por supuesto, como es él, yo no tengo nada, vos es el miedo que vos tenés, yo estoy muy cansado, nada más, es otra cosa. Bueno, y entonces segundo llamado hice a un domingo, el domingo creo que fue 11, no me acuerdo, ahí le dije por favor a Horacio si no se podía dar una Domingo vueltita. 11, si era el feriado el 12. Claro, yo no me acuerdo, mira, bien. Bueno. La fecha, y lo volví a llamar y a Horacio que se pegue una vueltita porque yo no lo veía bien. Y bueno, nos recostamos un ratito después de almorzar porque estábamos cansados, almorzábamos, mi marido ya no comía nada, solamente un poquito de postre. Y seguía diciendo que no tenía nada. Ah, sí, porfiado como en su estado normal casi, digamos, agravado, ¿viste? Bueno, y lo llamé, se enojó mucho porque lo llamé a Horacio, también lo llamé medio a escondida, cuando lo llamé le dije, no quiere, pero ven igual, y Horacio dijo, que ahora querés que vaya, le digo, venía en el transcurso del día, tampoco pensé que era pero yo no lo veía bien igual. Y bueno, y después de almorzar, ese que Horacio dijo, si Celia me llamó, porque no lo ve bien, y se vino, nosotros estábamos acostados y se vino, ¿viste? Y gracias a Dios que lo llamé y que vino. Y ahí tenía muy baja la oxigenación en sangre, a lo que tiene que tener. Y bueno. ¿Y dijo, hay que internar? Claro, no dijo, no es grave, esto si no ya te llevaría yo, mando la ambulancia, pero decidilo porque para mañana o esta noche esto va a seguir, dice, para atrás, le explicó bien, y bueno, él le dijo que iba mañana, que iba el lunes, ¿no? Y dice, para mañana puede ser tarde, le dijo, y le explicó todo el familiar, que tuvimos problemas nosotros y lo demás que había pasado, que por esperar, que llegaban con el último aliento de la respiración, y bueno, y ahí sí se puso como un pollito mojado, en la cama se sentó y dice, voy ahora. Así ¿Eso era un domingo, dijiste? Sí, el domingo, sí. El pasado domingo hizo 15 días. El pasado domingo fue 25, sí, el 11. Claro, creo que fue el 11 entonces. Bueno, y ahí empezó todo lo que es terrible, ¿no? El proceso de la internación, porque lo único que tan grave no estaba, por supuesto, porque podía ser, yo pensé que venía en la ambulancia, y dijo para que no sea, como él estaba tan negado, un proceso que empezó a transitar de negación, también Horacio dijo que si quería que lo llevaran, para que no sea tan traumático, ¿no? Porque estaba en esas condiciones que podía ser, así que bueno, dejarlo ahí fue terrible, ¿viste? Fue terrible, bueno, y después comunicarme por teléfono. Fue terrible para vos y para él también. Para él también, porque él, no sé si una sola vez había estado, no estuvo nunca internado, me parece. No lo podía creer, claro. No, aparte la sensación del encierro, y los 3 primeros días fue tanta la negación, viste, que se quería como venir, se iba a escapar de la desesperación. Y entonces yo empezaba a avisar a toda la enfermera, lo que me decía, y además ella, tanto como los médicos como las enfermeras, recogían el mensaje, y eso no fue bueno esos 3 primeros días, porque obviamente le hicieron de todo, clínicamente lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, que es ponerle suero, ponerle sonda, ponerle el aparatito en el dedo para el oxígeno permanente, el control, y está todo monitoreado, porque yo después cuando lo pudiera visitar, vi por la ventana que está todo monitoreado, y todos los médicos y los enfermeros miran a cada enfermo por la cámara. El primer, digamos, susto más importante, corren. Pero ¿qué pasa con este paciente, que había sido así como intolerante al principio?
es como que llamaba, y se puso medio insoportable. Eso al cuerpo también le juega en contra. Y bueno, por suerte con el teléfono también que podíamos comunicarnos, estuvo como un día bastante, los informes no eran nada lindos al principio, no respondía como los médicos esperaban, tampoco al principio, no se empeoraba mucho, se empeoró un poco, no mucho, pero no respondía. Ay, yo me aterraba, ¿viste? Porque yo pensaba que después le iba a fallar el corazón y que después de todo, si no levantaba... Bueno, después le tuvieron que pedir plasma, que eso creo que lo repuntó también junto con el tratamiento, hubo que salirlo a buscar, porque en el distrito parecía para la sangre de él en condiciones para el... Claro, no es plasma, es un plasma determinado. Para todos, claro. Hubo que viajar, yo me enteré también, hubo que ir a La Plata, la angustia de las... Mirá cómo te tira letra ahora. Sí, hablar no quiere, ya le dije, me dijo lo que tenía que decir al último. Pero bueno, las horas de la ambulancia que llega interminable, y a las 8 y pico de la noche, ¿viste? Llegó la ambulancia no me acuerdo qué día ahora ya, pero y a las 9 ya lo estaban transfundiendo, ¿viste? ¿Vos a esa altura cómo vivías el momento? Ah, loca, terrible era lo que era esto. Terrible, porque mis hijos, mi hijo que estaba adentro, menos mal con mi nieto, que nunca estuvimos solos, ahí nos juntamos un poco, ¿viste? Sin mezclar los cubiertos y todo, pero nos juntamos un poco, ellos me alentaban a mí, me hacían todo, mis hijas me alcanzaban las cosas en la puerta, me trataban de calmar con audios, ni te cuento, todos los amigos, hasta una persona... no muy amiga, pero muy conocida mía, me mandaba audios para tranquilizarme y pensar que tiene todavía la persona internada, el marido internado de COVID, así que fue terrible. Yo no encontraba, ¿viste? Yo no tengo mi punto medio, o me ponía muy contenta o muy triste, siempre fui así, y ahora se agudizó. Por ejemplo, cuando me pasaban los partes médicos que me decían, bueno, está estable, yo, qué bueno, no, pare, claro. Me decían, ¿viste? Pare, tranquilo, que esto en 2 horas se puede complicar. Ay, Dios, era terrible. Por eso digo yo que el paciente es terrible lo que sufre. También el familiar. Sí, claro. El paciente ni hablar ahí adentro, porque la invasión que se le hace al cuerpo para obtener una mejoría, también la que nunca sufrió, es terrible, ¿viste? Y la familia también, todos, porque yo hablo de mí, pero también mis hijos, los hijos de mi marido que están en el sur, pegaditos al teléfono todo el tiempo, y eso también, además de acompañarte, pero es una presión tan grande que en un momento yo no podía hacer más nada, como que abandoné y dije yo no puedo más, ¿viste? Y bueno, pero ahí tuvimos las mejores noticias con el plasma, pero le costó un montón. Él después, como a las 72 horas, empezó a remontar. Y ¿Cómo percibías vos esa remontada? ¿Te lo decían? Porque yo la verdad que hasta que él pudo, mientras atendió el teléfono, me pasé pegado al teléfono con él también. Claro. Mientras él podía hablar. Por ahí había días que estaba muy sonoliento y divagaba, por ejemplo, cómo se encontraba, y ahí no me atendía el teléfono. Cuando estaba medio dormido, medio sonoliento, divagaba, eso me decían los médicos, pero entonces ahí él no me atendía el teléfono, y ahí más desesperación. Claro. Por eso digo que es horrible, ¿no? Tanto para el paciente como para la familia. Y recién el Día de la Madre, que fue el 18, a la tarde el 18, el sábado tuvimos un informe, creo, el mejorcito de todos los días, pero el domingo me llama el médico, que no me quiso decir el nombre, porque yo después agradecer, viste, que preguntaba también, y algunos me daban su nombre o le conocía la voz y otros no. Después tenía los médicos que conozco que los volví loco a todos, no me quedó ninguno. Qué mal eso también de mi parte, viste, porque están todos trabajando y yo no paraba de hinchar. Bueno, pero vos estabas desesperada. Claro, hasta que me di cuenta y aplaqué un poco de llamar tanta molestia, porque dije también hay unas personas que capaz que estaban más graves y los médicos estaban con esas personas, ¿no? Ahí me empecé a dar cuenta yo que tenía que ubicarme un poco más, los mensajes de mis hijos que me iban diciendo, y bueno. Y el sábado fue el mejor informe ante el Día de la Madre, pero el domingo me llama el médico y me dice que bueno, que la mejoría no era la esperada, que no se empeoraba, pero no mejoraba, y no podía alargar el oxígeno. Bueno, te imaginás.
Yo el Día de la Madre a la tarde, a la noche, ya ahí como viste, me aflojé del todo, siempre rezando con todos los amigos, con las cadenas, pidiendo. Y bueno, y el lunes fue la primer mejoría, digamos, más clara que yo vi. Quizá los médicos la transmitieron, yo no la supe ver. El lunes fue una pequeña mejoría, el martes la pequeña mejoría. Ahí fue saliendo. Y ahí fui yo aliviándome, ¿viste? Y él estaba muy contento porque me decía que estaba mejor, que él ya se venía. Y el martes creo, o miércoles, ya cada vez mejor, que estaban evaluando una posible alta, pero que si no se complicaba con otra cosa. Siempre así, ¿viste? Sí. Nunca me dejaron ilusionarme, que no está mal. Porque claro, siempre... Cosa, sino ¿cómo le das una noticia a un familiar? Claro. Así que así más o menos fue todo. Y bueno, y vos, ¿qué más allá de tu agradecimiento, del agradecimiento de ustedes, que lo hemos leído, que lo hemos interpretado perfectamente, ¿qué mensaje tienen ustedes para el vecino, para la persona que está escuchando y que de pronto no sé, dicen, no sé cómo será esto? Sí, un montón de cosas, porque yo creo que, porque después uno piensa, ¿no? ¿Dónde te pudiste contagiar? Que vos yo creía que hacía las cosas bien, por ejemplo. Sabía que mi marido no tanto porque él el que más se arriesgaba. Podíamos hacer, ponele, por comprar las frutas y la verdura o algo que no hay en el negocito que tenemos en casa, en vez de hacerlo una vez por semana lo hacía todos los días porque él estaba, desde que tiene uso de razón, que sale todos los días, como que le costó mucho. Creo que el mensaje sería la verdad de no aflojar, porque yo sé que hace mucho que estamos así, pero yo creo que un poco aflojamos. En mi parte me parece que también aflojé un poco. Cuando vos decís yo creía que hacía las cosas bien, sí. ¿Quiere decir que hacías algo mal? Claro, yo creí, por ejemplo, que iba al banco y a la farmacia, por decirte, y una sola vez fui a la peluquería, creo, desde febrero, o 2. Y no, yo creía que, por ejemplo, un día llegué y me olvidé de lavarme las manos con el jabón a la entrada, y lo tengo a la entrada, claro, que entró por el lavadero. Como que empecé a aflojar, ¿viste? Que empecé a aflojar con los cuidados. Por eso el mensaje sería que justo es ahora el momento, cuando parece que estamos todos más relajados, que no aflojen con el cuidado, que no aflojen. Porque nosotros creímos que hicimos las cosas bien, pero seguramente no la hicimos. Y también me pongo a pensar que, bueno, como una persona del otro día que se contagió, que se cuida mucho mejor que yo, que es una amiga de toda la vida, y entonces yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Viste? A veces no sabés tampoco. Le puede tocar a cualquiera, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Claro, puede tocar a cualquiera, pero de todas maneras lo que está a nuestro alcance, claro, que lo hagamos y que por favor no aflojemos, porque si nosotros estamos cansados, mucho más cansados está ese equipo, como dice Pablo, que nosotros somos siempre los mismos, ¿no? Ellos claro, son un equipo X que yo creo que tiene que haber más gente, ¿no es cierto? Más gente que se pueda involucrar, que no cualquiera tampoco trabaja en ese lugar, claro, no cualquiera. Así que el mensaje sería este, y también para los que tuvieron coronavirus, que están en condiciones, mi marido siempre, él dijo enseguida que va a donar, pero creo que... Le falta. Por la edad no, y por la edad no creo que esté en condiciones, él dijo que iba a donar, pero... Bueno, se verá. No creo, se verá. Tiene pero la también, intención claro, al menos. El mensaje también para los que tuvieron, que son más jóvenes y sí están en condiciones de hacerlo, que por favor lo piensen y que puede ser su amigo, su padre, su madre, su hijo, que no dejen de donar plasma, porque hace falta en Navarro tener más plasma, que lo piense, que todavía están a tiempo, más allá de todo lo que lo hicieron, que se lo agradezco, pero que los que todavía faltan, que lo piensen, que si donar sangre es un acto sagrado, donar plasma es lo mismo, porque salva vidas. Sí, claramente. Así que sí. Bien, para los que no han tenido o no hemos tenido el COVID, entonces extremar los cuidados y no relajarse. Para quienes lo han tenido pasados los 30 días, no olvidarse de donar plasma. Sí, y bueno, mi marido acá me decía que cuando hable, que te dijera que después de todo lo que pasó, también el agradecimiento. Y al final, después que sufrió tanto adentro, porque él sufrió un montón, dice, y que la emoción del aplauso de la salida, ajá, de todos, que no sabe quiénes son, porque como están todos ahí sí vestidos, claro, viste, con los mamelucos de protección y las caretas y todo, sí sabemos que Vanessa y
El esposo de Nacha lo trajo, pero ahí había mucha gente donde salieron, gente particular, todo el personal del hospital que lo salió a despedir, que le agradece un montón y que se emocionó mucho. Qué lindo. Eso fue muy lindo. Y que a mí no me dieron tiempo, porque me fueron preparando como para que era el otro día, ¿viste? Claro, te dieron la sorpresa. Claro, y me dijeron no salga de tu casa porque en un ratito te lo mandamos con el alta, y yo ya estaba por ir al hospital a verlo, por ejemplo. Claro. Así que eso es lo que quería transmitir él. Bueno, mandarle un gran abrazo al negro. Bueno, muchas gracias. Y nos alegra que esté bien, nos alegra que los dos estén bien, que la familia esté bien, y a cuidarse mucho porque Sí, muchísimo. Es un problema serio para todos. Aprender a convivir con el virus, en Sí, realidad, que nos sí, va a sí. resultar lo más difícil. Sí, hay que aprender a convivir con el virus. Sí. Celia, te agradezco mucho. No, al contrario, besos para todos. Igualmente para ustedes, Beso, un abrazo Celia. para el negro. Gracias, chicos. Hasta la gracias. próxima. Chao, chao. La señora Celia Quattrini, ella y su esposo estuvieron afectados por el COVID-19. No te olvides, tenemos que seguir cuidándonos. NBR, la radio.